Para mí la filosofía aplicada a los niños es hacer el proceso de trabajar con el pensamiento y las acciones de las personas, en este caso los niños, y hacerlos crecer, expandirlos, mostrar nuevas posibilidades, al mismo tiempo que problematizar y de alguna manera abrir la filosofía. Considero que todas las personas, incluidas los niños, las personas en cualquiera de sus edades, tienen filosofía, pero a veces no han desarrollado mucho ese espectro de su vida. Entonces, lo que se hace cuando se trabaja filosofía junto con niños es ampliar algo que en ellos. Bueno, hay varias maneras de darse cuenta. La principal es el impacto que tiene lo que uno haga. Como la filosofía es una cosa expansiva, es una cosa que crece, que tiene fuerza, por tanto nos damos cuenta si es filosofía o no cuando hemos hecho una sesión que impacta. Por ejemplo, si estuvimos hablando sobre el amor o si estuvimos hablando sobre la justicia, entonces esa sesión, ese encuentro repercute sobre lo que las personas se van pensando, van dialogando o hacen por fuera de la sesión. Eso quiere decir que se hizo filosofía. Eso es algo un poco difícil de determinar en algunas circunstancias. De una manera más técnica, para decirlo de otra forma, si se está dialogando, la filosofía se representa a través de los conceptos. Por tanto, si tenemos un diálogo sobre cómo arreglar un coche, ¿no? Paso a paso para arreglar un coche, no es un diálogo filosófico porque no está abordando ningún concepto en sí mismo, al menos ningún concepto de cierto grado de abstracción. En el diálogo nos damos cuenta que es filosofía cuando toman centralidad los conceptos, pero eso no significa que sea un diálogo realmente filosófico, porque lo verdaderamente importante de enunciar un concepto es que ese concepto se esté viviendo, se esté expandiendo, y cuando entonces platicamos sobre la idea de justicia, entonces después la persona piense en la justicia o actúe de una manera que cree más o menos justa, distinto que como hacía. Eso significa que se está haciendo filosofía. Sabemos que no es filosofía cuando no existe, cuando no hay pasión, cuando de lo que se está tratando se apaga y muere. Nos damos cuenta de que no es filosófico porque no hay ningún elemento conceptual involucrado en lo que se dialoga. A veces es solo algo anecdótico. Por ejemplo, cuando uno trabaja filosofía para niños o filosofía con niños, muchas veces los chicos dicen cosas, pero que quedan allí, ¿no? Por ejemplo, cuentan lo que hicieron el día anterior, lo que les dijo su papá, pero ese comentario no es continuado por el grupo, porque quizá está fuera del tema o porque quizá el grupo aún no ha aprendido a escuchar tanto lo que dicen los demás integrantes de este grupo, de esta comunidad o de esta clase. Entonces, no es filosófico porque no hay conexión entre una cosa y la otra, ¿no? A veces los filósofos critican las charlas de café. También hay cafés filosóficos, pero ¿cuál es la diferencia, ¿no? Que algunas veces hablamos sobre cosas que no tienen realmente una trascendencia, simplemente decimos por decir, ¿no? Entonces, así como te comentaba al principio que la filosofía es una expansión, pues esa expansión también se puede ver cuando yo hablo y el otro le llama la atención lo que digo y entonces contesta, y entonces empezamos a dialogar sobre un mismo tema. Entonces, no hay filosofía cuando estamos mencionando solo cosas anecdóticas, pero que no han pasado a ser algo de mayor importancia para nuestra propia manera de ver las cosas. La recomendación principal es tener experiencias filosóficas. Como en cualquier campo del conocimiento, como en cualquier profesión,
Lo primero que hay que tener es uno mismo, esa destreza. Entonces, ¿cómo una persona puede facilitar, coordinar o dirigir un taller o un espacio filosófico si ella misma no vive la filosofía? Y vivir la filosofía son muchas cosas. La filosofía no es algo sencillo o fácil, y no porque sea muy abstracto, no porque sea complejo en una comprensión académica o intelectual, sino porque, por ejemplo, sostener una vida filosófica es algo difícil de mantener. Es difícil, por ejemplo, tener un principio, ¿no? Esta idea de los valores, ¿no? Los valores son difíciles de sostener, porque no solo se trata de pensar en los valores o conocer sobre los valores, tampoco se trata siquiera de coordinar las acciones con los pensamientos. Más aún que eso, es ser, que tu ser esté involucrado en esa dinámica de ese principio, de ese valor o de ese concepto filosófico. Entonces, cuando tu persona está involucrada en la filosofía, pues, naturalmente lo observas en la realidad, lo dialogas, lo actúas, funciona en tu persona. Cualquier tipo de concepto, ¿no? Puede ser un concepto ético, un concepto lógico, un concepto de la metafísica, de cualquier campo de la filosofía. Son conceptos humanos inventados por el hombre. Entonces, si uno quiere facilitar filosofía, es bueno leer sobre filósofos, es bueno hacer prácticas, es bueno observar a otros practicantes, estudiar es muy importante, pero de lo que se trata es de uno mismo empezar a tejer estas diferencias, y cuando uno tome decisiones le dé importancia a eso, que se dé tiempo para pensar, hacerse pausas para pensar, y también observar y ser crítico con tus acciones, ¿no? Todas esas cosas que pueden sonar muy personales, en el fondo yo creo que son la base para poder facilitar un buen taller de filosofía. A veces se dice que uno tiene que hacer un plan de discusión, por ejemplo, cuando va a hacer un trabajo filosófico. Pero en verdad un plan de discusión es un conjunto de preguntas que es una preparación para ese momento. Pero esa preparación, en el trasfondo, es la vida de uno mismo. Es cuántas cosas uno se ha preguntado sobre ese tema. Entonces lo principal es haberse preguntado cosas. Y ese es el callo educativo, diría yo, la astucia o la pericia del manejo de grupos en general. Y creo que eso hay muchas técnicas o opciones metodológicas. Por ejemplo, una puede ser brindarles, uno tiene que tener flexibilidad. Es una combinación entre la flexibilidad y la firmeza. Porque si uno es absolutamente firme con estos chicos, pues puede ser peor el efecto, ¿no? Y si uno es excesivamente flexible, entonces no hay ninguna dirección y el grupo se puede perder totalmente lo que estamos haciendo. Entonces, flexibilidad para envolver a ese chico en una actividad que le guste y que le interese. Entonces, a esos chicos que a veces nos dan problemas, podemos darles roles diferenciados en el grupo y hacerlos incluso sentir importantes con ese rol, a partir de darles una tarea como, por ejemplo, tú vas a estar observando esto y después quiero que me pases las notas de todo lo que observaste, o tú vas a hacer esta otra cosa en relación al cual sea el problema, ¿no? Si el chico es muy inquieto o si el chico está muy desinteresado, ¿no? Voy a tratar de acercarme lo más posible a su campo de gustos e intereses para tratar de proponer tareas o para él o para todo el grupo en ciertas circunstancias que se adapten a eso. Esa es una opción. Después hay que tener un poco de tolerancia al caos. En general, el caos no es algo que un profesor o que un coordinador de un grupo quiera, pero también es poder interactuar con él y no enojarse con el caos, sino que tratar de integrar. Y por ejemplo, algo que hace Benifier, que es interesante, es observar las acciones del mismo grupo. En ciertas circunstancias es bueno que el grupo se vuelva analista de sí mismo, que también es algo muy filosófico. Entonces, las actitudes que una persona tiene que rompen mucho la dinámica grupal, o que el grupo mismo tiene que están rompiendo una posibilidad de aprender algo,
Es bueno preguntar por eso que está pasando, pero no preguntar como un regaño, sino preguntar como un análisis. Al principio los chicos piensan que uno los va a regañar cuando uno dice, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué le pegó a su compañero? ¿Quién sabe por qué? Normalmente lo que hacen los maestros solo dejan la pregunta, pero no lo están verdaderamente investigando. Con una pregunta están disfrazando querer regañar o amonestar al chico. Pero la idea es darle seriedad a esa pregunta y buscar entre todos las razones por las que está pasando. Entonces, dedicar realmente un tiempo a esa situación problemática y generalmente eso también tiene buenos resultados. Entonces, bueno, yo recomendaría en líneas generales dos vías. Una es la de la dimensión creativa, que es la de buscar su interés y su gusto y tener la flexibilidad para adaptar y ir buscando algo que haga esa persona. Y la otra es la dimensión crítica, que es la de la observar qué está sucediendo, ¿no? Filosóficamente.